Vamos a meternos en una linda charla a este momento de la mañana con gente que conoce, que sabe obviamente mucho de nuestra historia, de cosas obviamente que hemos dejado en el pasado, pero que afortunadamente siempre están cobrando vida y siempre están con nosotros. La tenemos aquí en el estudio y ya le damos la bienvenida Maribel García. ¿Cómo te va, Maribel? Buen día. Hola, bienvenida. Buen día. ¿Todo bien? Va? Muy bien, muy bien. Hermosa mañana. Bueno, ya estábamos charlando un poquito fuera de ya aire. nos fuimos poniendo al tanto y viendo de dónde venía cada uno. Claro. Eso es algo que siempre pasa. Tal cual. Bueno, Maribel, ayer inaugurando ahí estas carteras, ¿cómo es un poco la historia de esto que se dio allí en Bolívar? Bueno, esto es una muestra itinerante que tiene más de 20 años, que se llama Tan ridículas carteras con historias. Claro. Es una muestra que comencé investigando sobre la historia de las carteras, cómo las carteras habían llegado a nuestras manos, cómo las carteras habían cambiado a través del tiempo. Primero fue un acercamiento con el Museo del Bolso de España, y después, bueno, fui buscando material que no había, fui recopilando historias, fui encontrándome con cada una de las mujeres y la historia de cada una de sus carteras, porque ahí ya dejábamos la parte histórica grande para irnos a la pequeña, a la microhistoria, en donde realmente fueron unas cosas increíbles. Cada cartera tiene una historia maravillosa para contar y cada persona. Hay un museólogo que es para mí el maestro de la museología social, que se llama Mario Llagas, y cuando vio la muestra me dijo: Maribel, la memoria de las mujeres está viva dentro de estas carteras. Qué bárbaro. Y, claro, y eso se nota y eso vibra y eso hace que cada uno que llegue, bueno, le sucedan cosas diferentes a medida que la van viendo, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, a ver, es una muestra que te llevó un tiempo armarla. 22 años sacaba la cuenta este fin de semana cuando estábamos ahí trabajando y colgando esta muestra que, bueno, tiene un poco de todo este recorrido también a donde he ido. Muchas mujeres se desprendieron de su cartera. En el caso de 25 de mayo, me acuerdo que fue en el año 2017, una militante vino y me dijo: mira, esta cartera me ha acompañado durante toda la vida, me ha acompañado en marchas, me ha acompañado en encuentros, ya estaba gastada. Claro. Me dice: qué mejor que darle una nueva vida para que cuente su historia. Y bueno, y ahí está dentro de lo que es cuando las carteras tuvieron que alargar sus tiras, porque las mujeres tenían que tener las manos libres. Claro. Fue a través de las primeras sufragistas. Y bueno, y ahí continúa esa parte de la historia con estas mujeres que también tenían que tener las manos libres para poder hacer otras cosas mientras estaban con sus carteras colgando, claro. ¿no? Bueno, qué historia fuerte, digo, porque como esa debes tener... ¿Cuántas carteras componen la muestra? 500 carteras. 500 carteras, tenés 500 historias distintas. 500 carteras, por eso en cada uno de los montajes es totalmente diferente, porque tienen que ver con los espacios. Las 500 carteras, imagínate que no entran en un lugar. La última que hicimos acá en Olavarría fue en el Centro de Empleados de Comercio y se dividió mitad Centro de Empleados de Comercio, mitad Suteba, y nos quedaron muchísimas carteras afuera que, bueno, van cambiándose y según las historias que cuentan en cada lugar se van modificando, pero bueno, las carteras tienen muchísimas historias. Hay una sala específica que en este caso está en Bolívar ahora y es la de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Ajá. Ahí podés encontrar una cartera de Estela de Carlotto, que me dejó Ignacio, de su abuela, de Norita Cortiñas, que hasta último momento fuimos grandes amigas y que le prometí que cuando volvía de Cuba le iba a traer un collar rojo, que es de unas semillas que hay en Cuba. Y esa noche que, bueno, compro el collar para traérselo, y esa noche cuando abro las noticias me entero que Norita había fallecido. Claro. Pero bueno, ese collar va también junto con la cartera y con la historia de Norita. Está la cartera de Adela de Atocolets, la cartera de nuestra madre de Plaza de Mayo, Chabela, de aquí de Olavarría, bueno, montones de historias, de carteras que también van rondando en medio de la historia grande de cómo la cartera surgió y cómo las mujeres tuvimos que pelear por tener una cartera al hombro, porque no fue algo muy sencillo. Como nada, tal cual. Hasta tener una cartera también fue algo en lo que tuvimos que imponernos, escuchar que nos dijeran ridículas
porque usábamos retículas. Eran como primeros bolsitos que se ponían aquí en la muñeca. Lo pueden ver en las películas, a las mujeres con bolsitos colgando. Bueno, esas retículas hicieron que la prensa se burlara y dijera, pero mira qué ridículas andar con esas bolsas afuera. ¿Qué tienen que llevar las mujeres si todo lo llevan los hombres? Plata no podían manejar, objetos que se pudieran esconder no había. Bueno, vos mirá cómo ha cambiado todo, porque digo, hoy día los hombres, por lo menos en mi caso, yo tengo que llevar algo, ponerlo en tu cartera. En tu cartera. ¿Cómo hemos ido cambiando y cómo han ido cambiando nuestras carteras con el tiempo, que hoy llevamos la vida dentro de la cartera? Y si tenés niños... Ni hablar. Nada, desde mamaderas han llevado. Bueno, y hay una de las preguntas es, ¿qué fue lo más raro que llevaste en tu cartera? Y ahí han aparecido cosas que realmente no lo podés creer. Claro. ¿Hay alguna historia fuerte que te haya marcado un poco con esta entrega de carteras? O alguien que te diga, che, mira, tengo esta cartera y esta es la historia. Hay una muy personal, pero que realmente me marcó muchísimo. Esto que hablábamos hoy, de conocer, de ver la fotografía de un familiar. Vos me contabas que habías estado en Croto, y viste la foto de tu mamá niña, claro. Y que esto te moviliza un montón. Bueno, el año pasado fue que Mirta Otermin me llama y me dice, tengo la cartera de mi bisabuela que se había comprado para el casamiento de mi mamá en Espigas. Pero es una cartera, claro, una cartera súper lujosa, una cartera marrón de antílope con sus abalorios dorados. Imagínate que por esas calles polvorientas de Espigas no daba para andar todos los días con esa cartera. Así que, como se hace siempre, se agarra un bollo de diario, se lo pone adentro para que la cartera no se achate, y en esos casos, cuando son las de antílope o cuero más, y la cartera esa quedó guardada por años. Mirá, por años, que me dice, bueno, venía a buscarla. La busco, al otro día la tomo en mi casa, como hacemos los museólogos, pongo una felpa, pongo la cartera, la abro, saco los diarios, que eran diarios del Popular, del año 1947. De aquella época, claro. Y empiezo a hacer esto, ¿no? Con el diario, a acomodarlo para que quedara lisito y poder ver alguna noticia de ese tiempo. Cuando hago así, acaricio, veo una foto y digo, ay, qué parecida a mi bisabuela. Y entonces leo, la que yo estaba mirando no era mi bisabuela, era mi tatarabuela. Mirá vos. Que le hacían una misa y ahí supe su nombre, su apellido. Verla ahí, la foto de mi tatarabuela mirándome y yo reconociéndola y preguntándole a mi mamá si ella tenía alguna foto, y no, mi mamá no la había conocido, no tenía ninguna foto, y de esa manera pude saber, bueno, cómo era mi tatarabuela, que era igualita a mi bisabuela, y por eso la reconocí. Y entonces la llamé a Mirta y lo primero que le digo, pero ¿por qué? ¿Cómo llega esto a mí? Y me dice, mirá, antes se hacían los bollos estos, se ponían ahí, las carteras. Y así llegó esta historia a mí, y así llegó esta historia a mi familia, y así todos pudieron conocer, o la bisabuela se quiso que la reconociéramos a través del tiempo. De esa manera, mirá vos qué bueno. Bueno, ¿cuánta historia tenemos en el partido de Olavarría, no? Pues es increíble. Es increíble, es maravilloso. Yo hace muchos años que hacía un programa de televisión que se llamaba Del Interior, Pueblos y Parajes, buscando la historia de todos los pueblos y parajes del partido de Olavarría y también del partido de Tapalqué. Por eso te digo que en Tapalqué tuve el honor de armar el Museo de Tapalqué, en lo que era la estación que estaba destruida. En Olavarría, en cada uno de nuestros pueblos hay maravillosas historias. Tengo carteras, por ejemplo, traídas de Italia, que eran las carteras de boda, donde se ponía la dote adentro de la cartera. ¿Qué es? Ubícame, porque yo ahí ya desconozco. Para casarse, habría que tener un determinado dinero. Es decir, que se hacía como una transacción. Sí. Y en esa cartera se hacía como que no se notara cuando llevas dólares, viste, acá metidos en el bolsillo. Bueno, en esa cartera, toda bordada, era la cartera que recibía la novia con la dote por haber aceptado ese matrimonio. Que no iba la novia, ¿no? Iba la familia de la novia. Claro. Pero bueno,
ese tipo de costumbres, ese tipo de historias vienen con las carteras y bueno, nos van haciendo decir, che, qué cosa, ¿no? Claro. ¿Qué historia hay dentro de cada una de ellas? Qué lindo, qué lindo. Bueno, la verdad que es un tema hermoso. Viste que ahora se ha puesto como muy de moda también. Ayer estábamos mirando, por ejemplo, en Roque Pérez como uno de los lugares importantes donde se han recuperado los almacenes de los pueblos. Estuve en Roque Pérez con un proyecto de museología también. Como también hace un montón de años vos no te podías ni pensar que la gente aquí en Olavarría, en ese momento yo era directora de los museos de los pueblos, y lo que nos pasaba es que la gente no llegaba a los pueblos. Claro. Los pueblos no existían. Entonces, una de las primeras actividades que hacemos con Claudio Ledesma, cuando era el Festival Internacional de Cuentacuentos, dijimos, tenemos que hacer que la gente vaya a los pueblos. Y empezamos a poner colectivos para que la gente viniera con nosotros y contáramos cuentos en los pueblos. Y eso fue como una revolución, y de a poco, y hoy no podés creer que los fines de semana no veas los pueblos llenos de gente que va a buscar eso que nosotros en ese momento decíamos, ¿cómo la gente no va a los pueblos? ¿Cómo la gente no disfruta de esas 3 colonias alemanas que tenemos acá? ¿Cómo la gente no conoce muchas veces cuando estás hablando de Blanca Grande, Recalde, Mapis? Es decir, como que a veces no se tiene en cuenta que son parte de nuestro partido, que son localidades súper importantes, Rocha, si nos vamos para el otro lado, Santa Luisa. Es decir, hicieron mucho por nuestra Olavarría, hacen mucho y siguen haciendo mucho aquellos que se siguen quedando. Justo estuve nominada para el premio a las mujeres destacadas en esta edición del Dina Pontoni y veía a esas mujeres de campo que siguen diciendo me quiero quedar ahí. Se quieren quedar ahí. Y pasan los años y como vos decías, sí. aunque están en un pueblo muy pequeñito o en un lugar muy pequeñito, retirados a veces de los vecinos, siguen eligiendo quedarse en ese espacio y eso es sumamente valioso, el respetar ese lugar, el respetar su historia. Esos lugares tienen algo, ¿no? Tienen el encanto y para ellas sobre todo tienen el encanto de una vida vivida y transcurrida en ese lugar. ¿Cómo sacarlos de ahí? Claro. ¿Por qué sacarlos de ahí? ¿Con qué necesidad? ¿No? Siempre creemos que lo mejor está en las grandes ciudades, que amo las grandes ciudades y me encanta y la disfruto, ¿no? Pero también está ese encanto de quien quiere estar en Croto, en Recalde, en Blanca, en Espigas o en cada uno de estos espacios. Espigas es otro de los lugares donde ahora está viniendo muchísima gente de Buenos Aires para quedarse ahí, para comprarse un lugar, para quedarse los fines de semana. Entonces creo que tenemos que mirar un poquito alrededor y decir, che, qué valioso todo lo que tenemos para andar diciendo, vos sabés que no conozco lo que me estás diciendo. De los pueblos que nombraste no conozco muchos. Bueno, fíjate, conocelos, recorrelos, habla con su gente y ahí vas a descubrir la maravilla que tenemos aquí en el partido de Olavarría, que tenemos más de 20 pueblos y parajes. 20 les estoy diciendo, 20. Cada uno con su historia, cada uno como comenzó, digamos, como con la industria láctea en algunos casos, cuando vinieron por la zona de Santa Luisa, muchos con el ferrocarril, que fueron producto de esas estaciones que, bueno, en algunos casos han terminado abandonadas. Tomo siempre el caso de Hinojo, que pudimos recuperar esa estación de ferrocarril para que se convirtiera en museo, de Croto, que fue otra de las abandonadas y que hasta arrancaron las vías. Yo estaba en el momento donde estaban arrancando las vías. Qué triste, por favor. Que parece que te están arrancando un pedazo, parte de la ilusión que tenías que el tren algún día volviera a pasar, ¿no? Porque eso es lo que habla la gente. Te dice, yo pensaba que por ahí algún día íbamos a volver a ver pasar el tren. Y bueno, es cuando eso, ¿no? Que te quitan hasta esa última esperanza que te queda de decir, che, no, puede ser que vuelva, ¿no? Que nos vuelva a dar ilusiones, que nos vuelva a dar esperanzas. Porque eran centros importantísimos de donde sacaban muchísimo, bueno, había productores de patos en ese lugar, de gansos, de huevos, de pollos, y de ahí se iba todo para Capital Federal. Y bueno, se han olvidado mucho de la gente de los pueblos y la gente de afortunadamente la gente de los pueblos y sobre todo las nuevas generaciones por ahí que tienen este arraigo, dice, se quedan y lo siguen fomentando y está buenísimo. Y me quedo y sigo luchando por un club que a veces decimos, bueno, va a continuar ese club porque los clubes de campaña, claro que 300 personas que viven cuanto mucho, como en el caso de Croto, o son un grupito que dicen, no vamos a dejar que el club se caiga porque esto lo hizo el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, ¿no? El esfuerzo que conlleva
esto de vivir en esos lugares, pero también todo lo que les devuelven esos lugares para poder seguir luchando por ellos y viviendo allí o llegando allí cada tanto. Tal cual. Estamos nombrando bastante a Croto porque yo le comentaba a Maribel antes de salir un poco al aire que, bueno, yo soy ahí, digamos, nací en Tapalqué, pero mi parte de la infancia más chica, digamos, claro, fue en Croto. Hasta los 6 años más o menos que estuvimos en Croto. Y yo siempre le comentaba a mi nena, que tiene 8 años, decía, yo vivía en Croto, y ella siempre me decía, ¿cuándo vas a llevar? Y un día fuimos, y yo recuerdo que Verita, bueno, al día de hoy, si por Verita fuera y mi señora fuera, estaríamos viviendo tranquilamente en Croto. Bueno, pero instalados ahí porque se volvieron locas con el lugar, ¿no? Es hermoso, es que si vas a la escuela de Croto, por ejemplo, yo voy muy seguido por ahí a contar cuentos a la escuela o al jardín de infantes, los chicos salen corriendo para su casa, todos juntos, después cuando dejan las cosas se encuentran en la plaza, de la plaza van en grupo y nos ese encuentro de la plaza, museo. Claro, es maravilloso ese encuentro de la plaza. Ese encuentro de la plaza creo que fue lo que marcó a Verita, porque me acuerdo que llegamos un domingo mediodía, y estábamos solos, ¿Sí? Y de repente alguien la vio a Verita y apareció un nene de un lado, un nene del otro lado, por la otra de encontrarme otro en bicicleta, y de repente había 15 chicos jugando en la plaza. Jugando en la plaza. No había teléfono, no había nada. Y aparte había uno que tenía 10 con uno que tenía 3. Que es algo maravilloso. Claro, y estaban todos en esa. Es decir, y aparte se cuidan entre ellos, se acompañan. En Croto logré armar la agrupación Amiguitos del Museo. Cada uno de ellos con su distinción, y ellos se encargaban de hacer las visitas guiadas en el museo junto con nosotros. A la tarde en el museo hacíamos tortas fritas y ya venían las mamás en un museo haciendo tortas fritas. Claro, imagínate, no adentro del museo, pero tenemos un patio inmenso. Y en el patio del museo, por ejemplo, también hay una quinta comunitaria, ¿me entendés? Qué divina. Entonces, como que cuando uno cuenta en los encuentros de museo que hay una quinta comunitaria, que cuando terminan, que es municipal, que cuando terminan de cosechar se le lleva a cada vecino un poco para lo que necesite. Bueno, me parece una de las cosas más maravillosas que puede hacer la museología comunitaria, cuando demuestra que finalmente así funcionan las cosas y así se pueden hacer y así se pueden compartir con toda una comunidad. Claro. ¿Te queda algún pueblito por ahí o te da lástima algún pueblito que no ha podido mantenerse dentro del partido de Olavarría? Porque hay muchos que, afortunadamente, por lo que decíamos, ¿no? Por las nuevas generaciones o por esa cuestión, están activos y están con presencia. Pero digo, ¿hay alguno que se perdió? Mapis la resistió hasta último momento con el almacén abierto hasta último momento, pero bueno, no pudieron aguantarlo y tuvieron que cerrar el almacén. Y el almacén en esos pueblos es el corazón, porque claro, ahí es donde se dejan las cosas, ahí es donde se encuentran los vecinos, ahí es donde las maestras esperan que las lleven para una escuela, ahí es el lugar realmente importante para cada comunidad. Y bueno, a veces las distancias hacen que estén más cerca a veces de la Madrid que de nosotros. Yo veía, cuando estaba yendo para Bolívar, digo, bueno, vos fíjate que Espigas está más cerca de Bolívar que de Olavarría, y es partido de Olavarría, claro, ¿no? Claro. Entonces, la gente, ¿dónde está más conectada? ¿Con Bolívar o con Olavarría? Nos preguntamos. Y eso ha sucedido, bueno, en muchos pueblos y parajes, y bueno, y si es de recordar, uno de los pueblos desaparecidos en nuestra ciudad fue la Villa von Bernhard, uno de los espacios más country que tuvimos en esa época, de obreros, de muchísima gente que vivía en ese lugar, que tenían todos los servicios, que tenían pileta, que tenían... Ubicame ese lugar, Maribel. La Villa von Bernhard, Calera Avellaneda. Calera Avellaneda, ahí está, perfecto. Calera Avellaneda, y ahí todo ese... Como si fuera... ¿Es lo que se conoce como Calera Feitis o no? Calera Feitis es otra calera. Bien. Ahí había un pueblo donde tenían todas las casas, los obreros, donde tenían almacén, escuela, jardín de infantes, pileta de natación, club, cancha de tenis, donde jugaban los hijos de los obreros, donde le traían los mejores jugadores para que los entrenaran, un teatro. Bueno, era impresionante, realmente era maravilloso. Con Carlos Lobano
padre, trabajamos durante mucho tiempo para tener un libro que se llama La Villa Don Bernard entre violetas, aromas y recuerdos. Y cuando se vendió esa villa en el año 84 a capitales españoles, vinieron topadoras y destruyeron todo, absolutamente con todo. Con la memoria de esa gente que decía, bueno, Carlos siempre me decía, no tengo una foto donde mostrarle a mis hijos el lugar donde nació su abuelo y donde vivimos nosotros y donde estuvimos en ese lugar, porque cuentan todos que era un lugar paradisíaco, porque pasaba el arroyito y los chicos iban a pescar y esta cosa mágica de los lugares que estaban llenos de aromos, crecían las violetas a los costados. Y bueno, y nadie dijo nada. Eran épocas de militares también, eran épocas difíciles en nuestro país, pero le dijeron a cada uno que arrancaran las puertas, las ventanas, lo que pudieran arrancar de la casa, que se lo llevaran y que empezaran una nueva vida. En otro lado, claro. En otro lado. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, Maribel, te queremos agradecer por la charla. Vamos a tener un poco de esta muestra de carteras en Olavarría nuevamente. ¿Cómo? Mira, estuvimos el año pasado para el Día de la Mujer, creo, en el Centro de Empleados de Comercio y en Suteba. Pero como esta muestra siempre se va renovando, claro, y siempre hay carteras diferentes y siempre hay historias diferentes para contar, esperemos poder volver a traerla a Olavarría nuevamente. Espectacular. Maribel, muchas gracias por la visita. Un placer. Muchas gracias por la visita. Bueno, Maribel García, museóloga que estaba charlando con nosotros un poquito sobre esta muestra itinerante de carteras que ayer quedó inaugurada en la ciudad de San Carlos de Bolívar, pero que seguramente va a seguir recorriendo muchos lugares más. Y bueno, charlamos un poquito de todo, porque tomamos un poquito varios temas que están buenos para esta mañana. Bien, las 11:29 en toda la República Argentina. Hasta las 13 vamos en este Contacto Edición de día martes. Momentos del rock. Como el lobo